Hola a todos, mi nombre es Elena Rodríguez, soy estudiante del programa de Ciencia de la Información, la Bibliotecología y la Archivística de la Universidad del Quindío. Voy a presentar un trabajo académico relacionado con publicaciones seriadas para la asignatura que orienta el profesor Jairo Hernán Díaz. El tema a desarrollar es cienciometría, infometría y bibliometría. Inicialmente quiero contarles que las revistas académicas han sido uno de los vehículos más importantes en la difusión del conocimiento científico, humanístico y artístico, y últimamente han adquirido mayor relevancia por la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, o TICs, ¿sí? En los años 60 del siglo pasado, comenzaron los primeros trabajos cuantitativos relacionados con el análisis numérico y estadístico de las revistas científicas, y con ello se dio paso a estos temas de cienciometría, infometría y bibliometría. Estas disciplinas aportaron importantes conclusiones sobre aspectos medibles de la ciencia. La información comenzó a utilizarse para evaluar la producción, el desempeño y la pertinencia de la política pública en los países, y se volvió un instrumento para medir la productividad de los investigadores, de las instituciones, de los países. Inicialmente vamos a empezar con cienciometría, que es el estudio de los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica. La cienciometría comprende el conjunto de trabajos dedicados al análisis cuantitativo de la investigación científica y técnica, y su objeto de estudio son las disciplinas, las materias, los campos y las esferas. Básicamente lo que se mide aquí es la ciencia en general. La cienciometría abarca varios temas tales como el crecimiento cuantitativo de la ciencia, ¿sí? ¿Qué tanto en números estamos avanzando en temas de ciencia? Recordemos que la ciencia es la unión de la técnica más el saber. El segundo es el desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, de todas las áreas del saber científico, del conocimiento, cómo han avanzado, qué está pasando con cada una de ellas. La relación entre ciencia y tecnología, cómo están aportando los diferentes estudios o el saber, cómo a esa tecnología que día a día se está desarrollando a nivel mundial y que día a día está avanzando muchísimo. Otro de los aspectos es la obsolescencia de los paradigmas científicos. Mirar a ver qué tanto de eso que han planteado los científicos sigue vigente, qué tanto de eso ya no aplica en las condiciones actuales, qué tanto de eso ya no está siendo utilizado. Otro es la estructura de comunicación entre los científicos. ¿Qué tanto se comunican los diferentes países, los diferentes científicos de los diferentes países, incluso en la misma región, en la misma comunidad, ¿sí? Si están trabajando en equipo, si están haciendo alianzas para desarrollar sus actividades académico-científicas, o si están trabajando individualmente. Las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento económico. Aquí es ver qué tanto se le está invirtiendo a la ciencia y qué tanto de eso está impactando en el crecimiento económico, qué tanto del desarrollo, de los desarrollos son transferidos, ¿sí? A la comunidad, a la sociedad, y que eso esté realmente fortaleciendo su aparato económico. Bueno, un ejemplo de estudio cienciométrico es el estudio cienciométrico de la investigación en transparencia informativa, participación ciudadana y prestación de servicios públicos mediante la implementación del e-gobierno. Aquí les voy a mostrar un ejemplo que está disponible desde la base de datos Science Direct, donde podemos evidenciar cuáles son los elementos que componen estos estudios de carácter cienciométrico, ¿sí?
Aquí lo que vemos es que ellos realizaron unos exámenes exhaustivos para integrar las contribuciones y proporciones de este campo, o sea, qué tanto está impactando para obtener una mejor comprensión del campo. Aquí inicia con una introducción, realiza como un estado del arte sobre los estudios cienciométricos en el gobierno. Hicieron un análisis de un tipo de revistas analizadas, de una muestra de todo lo que encontraron, y aquí vemos cómo en cada una de estas publicaciones se está presentando información al respecto del objeto de estudio. También pues aquí analizaron algunos resultados, presentan unos análisis estadísticos que básicamente todo este tema de cienciometría, de bibliometría, de infometría tiene que ver con temas estadísticos, con aplicarle números a los campos científicos. Aquí, bueno, aquí tenemos más gráficas. Es bien interesante este estudio y hace una comparación por países y finalmente hace una conclusión. Eso es lo relacionado con cienciometría. La infometría o informetría es el estudio de las ciencias de la información y se explica como la aplicación de métodos matemáticos a la investigación de los objetos de la ciencia de la información, con el objeto de describir y analizar propiedades y leyes para optimizar dichos objetos a la hora de tomar decisiones. Tiene por objeto de estudio las palabras, los documentos, las bases de datos, o sea, de qué manera todo ese cúmulo de información está siendo estructurado o está siendo dado a conocer al mundo. Aquí tengo un ejemplo de infometría de ingeniería del conocimiento, exploración de las bases de datos y análisis de la información en vista del descubrimiento de conocimientos. Es un informe de la OEI y nos da un panorama sobre qué contiene un ejercicio de infometría. Bueno, aquí tenemos el informe de infometría, ingeniería del conocimiento, exploración de datos y análisis de la información en vista del descubrimiento de conocimientos. Aquí lo que los compiladores presentan es una alternativa a la presentación de la información tradicional. Aquí tenemos la cantidad acumulada en bases de datos, que es considerable, la cantidad de información. Y aquí empieza a mostrar desde diferentes aspectos cómo se analiza el problema, desde tecnologías de la inteligencia, desde las bases de datos e internet. Aquí tenemos las bases de datos. Tenemos, bueno, es un documento extenso, acá el análisis de la información, o sea, todo en torno a toda la información que se encuentra. Bueno, los métodos de analizar esta información, plataformas lingüísticas y finalmente unas referencias bibliográficas. Bueno, y continuando con la presentación, tenemos una parte muy importante que es la bibliometría, que es una herramienta eficaz para la medición de la productividad científica. Básicamente la bibliometría estudia la organización de los sectores científico, tecnológico a partir de fuentes bibliográficas, patentes, para identificar a los autores, sus relaciones, sus tendencias. Tiene por objeto estudiar los libros, los documentos, las revistas, los autores, los artículos. Básicamente es aplicar la estadística a toda la información que aparece en cada uno de este material bibliográfico e incluye las patentes como fuente de información relevante. En cuanto a la bibliometría, se rige por 3 leyes. La primera ley es del crecimiento exponencial de la información científica.
Aquí se plantea que el crecimiento de la información era exponencial y se produce un ritmo tan rápido que cada 10 o 15 años la información global que existe se duplica, ¿sí? La segunda ley es la ley del envejecimiento u obsolescencia de la literatura científica. Este dice que la literatura científica pierde actualidad cada vez más rápidamente, pero el envejecimiento de la bibliografía no es uniforme para todas las disciplinas científicas. Y la tercera ley es la ley de la dispersión de la literatura científica, donde dice que la concentración de un reducido número de títulos de revistas del porcentaje mayoritario de la bibliografía pertinente en una materia, lo que implica la caída rápida del rendimiento de ampliar la búsqueda de referencias fuera de un núcleo reducido. Básicamente una consecuencia que tiene esta ley es que no todas las publicaciones son igualmente consultadas, sino que de hecho unas pocas acumulan la mayor parte de consumo. De hecho, cuando nosotros hacemos revisiones en las bases de datos que nos permiten analizar este tipo de estadísticas que ya vienen predeterminadas para eso, se establece cuáles son las revistas que más consultan o que son más accedidas en determinado momento. Bueno, la bibliometría tiene varios indicadores. Hay indicadores personales, o sea, cuáles son los autores, en dónde están ubicados, a qué institución pertenecen. Tenemos indicadores de producción, cuántos artículos o cuántos libros produce un investigador, cuál es el país que más produce, la dispersión, ¿sí? Indicadores de visibilidad o de impacto. Aquí, por ejemplo, tenemos el H5, el índice H, ¿sí? O diferentes indicadores que nos permiten a nosotros saber qué tanto estamos siendo citados en determinado momento, ¿sí? Tenemos los indicadores de colaboración entre instituciones, entre científicos, qué tantas redes forman entre ellas, y otros indicadores de forma y contenido, que si son publicados en artículos, en revistas, si sus artículos son publicados en revistas, si en libros. Una base de datos excelente para sacar o para obtener estos índices, esos indicadores, es Scopus, que la tenemos disponible desde la universidad. Bueno, en resumidas cuentas, hay un cuadro donde nos hace una diferenciación de los tres conceptos en cuanto al objeto de estudio, a las variables, a los métodos y a los objetivos. Esta fue por McGrath en 1989. Y, por ejemplo, en temas de bibliometría, el objeto de estudio ya vimos que son los libros, los documentos, los artículos. En cienciometría ya es la disciplina como tal, ¿sí? Las materias, los campos, lo más general. Y en infometría ya serían las palabras, los documentos, las bases de datos. ¿Cómo accedemos a esa información? ¿Desde qué aspectos? Hay unas variables, hay unos métodos y hay unos objetivos. Cuando hacemos estudios de bibliometría, básicamente es para asignar recursos, dinero, tiempo, ¿sí? Para saber cuáles son los autores que más publican, por qué no estamos a nivel de los estándares internacionales. Bueno, y lo segundo, en la cienciometría es identificar esferas de interés, dónde se encuentran las materias, hacer un mapeo de dónde está están investigando. Y la infometría es aumentar la eficiencia de la recuperación de los datos. Básicamente eso es lo que tenía para mostrarles de una manera súper rápida. Espero que sea de su agrado este video y que sea de utilidad. Muchas gracias.